O sea, que a vos tu entorno te esté diciendo cosas respecto de tu cuerpo es uno de los factores que te pone más vulnerable para desarrollar un trastorno alimentario. Un montón de personas que yo hago de repente el proceso de admisión para que entren a tratamiento, te pueden describir la frase que les Sí. cagó la cabeza, digamos. O sea, te pueden describir exactamente cuál fue el momento en el que, no sé, la tía tanto le dijo, ay, estás hecha una ballena, cerrá la boca. Ese tipo de comentarios que los hemos recibido a cotidiano la mayoría de las personas a lo largo de nuestra vida, descalificantes sobre nuestra imagen corporal, o haciendo mucha observación sobre la imagen corporal, o sea, familias de, ¿te vas a comer eso también? ¿No comiste lo suficiente? Como de hipercontrol en la mesa, de Sí. hipercontrol a las conductas, de estar como monitoreándole el peso a les hijes y demás. Todas esas son cosas que predisponen al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, por eso es tan importante que podamos trabajar en la prevención. En este episodio vamos a estar hablando sobre trastornos de conducta alimentaria y para eso contamos como invitada con la doctora Lucía Levenberg. Ella es médica especialista en psiquiatría, psicoterapeuta cognitiva, coordina el área de psiquiatría en el equipo Libertador y cuenta con diversas capacitaciones y experiencia clínica en medicina integrativa y fitoterapia. Bueno, Lu, muchas gracias por acceder a este espacio para poder hablar un poquito sobre los TCA, los trastornos de conducta alimentaria. Y para empezar te quería preguntar si querés introducir un poquito el tema para contarnos qué son los TCA. Bueno, buenísimo. Gracias, Juan, por invitarme en primer lugar, porque la verdad que es importante que podamos charlar de estas cosas. Creo que, en primer lugar, me gustaría que pensemos lo difícil que es tener un trastorno de la conducta alimentaria y empezaría con que tratemos de imaginarnos cómo se siente tener un trastorno que está vinculado a comer o a los alimentos, cuando comer y los alimentos son algo que están en nuestro cotidiano todos los días, todo el tiempo, ¿no? O sea, digo, porque eso es lo primero que a mí me gusta que pensemos. Digo, porque a veces hablamos, no sé, una fobia específica. Bueno, a eso que yo le temo desmedidamente o irracionalmente son las serpientes. Bueno, pero ¿cuántas veces te cruzas con una serpiente, no? Ahora, si eso que te da pánico es la comida, estamos hablando de que tu sistema de estrés va a estar sobrecargado todo el tiempo, todos los días, y si lo pensamos desde ese lugar, ya vamos a ir entendiendo bastante qué es lo que sienten las personas cuando están atravesando un trastorno de la conducta alimentaria, y por esa vía nos va a ayudar un poco a empatizar con ese nivel de sufrimiento que traen, ¿no? Claro, sabes que es algo muy interesante lo que mencionás, porque muchas veces cuando se habla de TCA también se habla, bueno, del impacto que tiene en los vínculos, en lo familiar, en lo social, y no nos damos cuenta de cuánto en realidad de lo social está atravesado por situaciones donde hay comida de por medio, ¿no? Total. El alimento está muy valorado, primero por nuestra supervivencia, o sea, no podemos sobrevivir como especie si no nos alimentamos, con lo cual es de vida o muerte. Y por otra parte, culturalmente es muy potente lo que pasa alrededor de nutrirse en sentido amplio, desde lo vincular, lo familiar, las amistades, los vínculos afectivos, amorosos, o sea, en un montón de aspectos estamos totalmente atravesados por la comida, y por qué nos pasa cuando nos sentamos a comer o cuando nos tenemos que alimentar. Con lo cual, que eso sea una instancia de batalla hace que el cotidiano sea muy difícil, tanto para la persona que lo atraviesa como para su entorno. ¿Y qué es lo que le pasa a una persona que está experimentando un TCA en relación a la comida? Digamos, ¿cómo lo podemos imaginar? Bueno, esto va a depender mucho de cuál sea el TCA en cuestión, ¿no? O sea, en general, los trastornos de la conducta alimentaria lo que los caracteriza es que hay una alteración que persiste en la forma de alimentarse y que esto lleva a distintas alteraciones, ¿sí? Que pueden ser tanto a nivel del consumo o de la absorción de esos nutrientes, y en las conductas, en las emociones, en los pensamientos, en los vínculos interpersonales. Esto lleva a un deterioro, ¿sí? Bastante significativo de la salud general de la persona, tanto física como emocional, con lo cual
tenemos que saber que son trastornos complejos, multifactoriales, que afectan un montón de cuestiones, ¿sí? Dependiendo de qué trastorno estemos hablando, qué áreas se van a ver más afectadas, cuáles van a ser las conductas principales, cuál va a ser el estilo de pensamiento que acompañe, cuáles son las características de personalidad más frecuentes en algunas presentaciones, ¿sí? O sea, si tengo un estilo más bien perfeccionista en mi personalidad, quizás me voy más para un estilo de control respecto de lo alimentario, ¿sí? O sea, hay muchas cuestiones para observar en relación a esto, pero lo que sí me importa es que sepamos que se traducen en emociones, en conductas, en pensamientos, en vínculos interpersonales, en rendimiento laboral y académico, o sea, nos afecta en un montón de cuestiones, ¿sí? Tener un TCA. Clarísimo, o sea, a veces uno por ahí desde el desconocimiento o no información, digamos, lo limita como algo relacionado a la comida solamente, y lo que estás diciendo es que afecta a la integridad de la persona y de su vida en todos los ámbitos, de lo cognitivo, lo emocional, lo vincular, el desempeño laboral, la manera de estar pensando en comida, o sea, es mucho más abarcativo de lo que uno se imagina, ¿no? Sí, no solo eso, sino que incluso llega a niveles identitarios, y eso es algo re importante, porque una edad muy vulnerable para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es la adolescencia, que es una etapa en la vida en la que la personalidad se está recontra formando y el sentido de identidad también. Y en esta etapa, atravesar un trastorno alimentario se puede volver un rasgo identitario de la persona y que quizás si sos una persona que sentís que no valés lo suficiente y demás, y de repente tu identidad se construye alrededor de lo que sí podés controlar, que es de repente no comer. Entonces, es muy difícil porque después también hay que ayudar a construir o a reconstruir o a renarrar ese sentido de identidad para que ya justamente el trastorno alimentario deje de tener sentido en la vida de la persona. Claro, o sea, tal cual, es más que eso, o sea, a veces de repente, por ejemplo, las conductas de control, por dar un ejemplo, de restricción de la ingesta, pueden pasar a ser parte de mi identidad, ¿no? Algo que me representa a mí, es algo que está arraigado como parte de lo que soy yo, y eso complica Sí, el tratamiento, ¿no? Y decías que esto, por ejemplo, cuando se empieza a desarrollar, sobre todo en la adolescencia o desde temprano. Entonces, Lu, me gustaría saber si podemos hablar por ahí, de mencionar por ahí cuáles son algunos de los tipos de TCA o diagnósticos, si querés, más sí, prevalentes. recontra. Los que más frecuentes se presentan, ¿sí? Lejos, son anorexia, bulimia y trastorno por atracón, ¿sí? Eh, Aunque también hay muchos otros que tienen otras características y que está bueno que los mencionemos también, ¿sí? Menciono el trastorno por atracón porque es recontra, remil prevalente y tiene como poca publicidad, digamos. O sea, en general cuando hablamos de trastornos alimentarios se piensa en anorexia y bulimia, y el trastorno por atracón se lo deja como medio de lado. También esto pasa con el TERIA, el trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Pero bueno, vamos a ir como, si querés, recorriendo un poquito lo fundamental de cada uno, ¿no? Si te parece. Me parece perfecto, re. Bueno, mencionabas el trastorno por atracón, no sé si querés empezar por ahí, dándole, Dándole este, lugar, ya que no le dan lugar sí. en general, pobrecito. Bueno, sí, recontra. Primero, ¿qué sería un atracón? Eso es lo importante. Para que podamos pensar en un trastorno por atracón, primero tenemos que poder definir qué es tener un atracón, ¿sí? Y lo otro que tenemos que pensar es que tener un atracón no es tener un trastorno por atracones, ¿sí? O sea, eso es lo más importante. Yo quiero que definamos que una conducta desadaptativa puntual no constituye un trastorno, ¿sí? O sea, de la misma manera que experimentar ansiedad en determinadas ocasiones no hace que tengas un trastorno de ansiedad, experimentar algún atracón ocasional no hace que tengas un trastorno alimentario, ¿sí? Sí, por supuesto, te aumenta la vulnerabilidad para desarrollarlo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, un atracón es un episodio puntual, ¿sí? En el que pasan algunas cuestiones. Una es que en un periodo corto de tiempo se ingiere una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que una persona ingeriría en ese lapso de tiempo y de esa forma, ¿sí? O sea, es una ingesta Sí. diferente a las habituales. Y es una ingesta superior a lo que cualquier persona de esas características necesitaría ingerir en ese momento, ¿sí?
Y este episodio se caracteriza por una sensación interna de pérdida de control sobre lo que se está haciendo, ¿sí? O sea, la persona siente que no está pudiendo controlar la escena. O sea, estoy comiendo, me encuentro comiendo, pero tengo la sensación interna de que no puedo parar o de que no sé cómo parar, ¿sí? Aún si apareciera la idea de frenar, no se logra eh, hasta determinado punto, ¿sí? De hecho, cuando aparece la señal de stop, es una de las cosas para trabajar, lograr que aparezca y ver qué se hace cuando aparece, pero es algo bastante difícil, ¿sí? Entonces, y muchas veces esto está acompañado por sensaciones de frustración, vergüenza, culpa, ¿sí? Durante o posterior al episodio, ¿sí? Por esto también es que muchas personas, como se avergüenzan de estas conductas y las angustian muchísimo, tienden a no querer mostrarlas, ¿sí? Y acá entro en un tema que a mí me parece bastante espantoso cuando se habla como de que las personas mienten, cuando en realidad no es mentir como desde como lo tenemos calificado en la sociedad como esa mentira intencional o con búsqueda de, sino que hay un ocultamiento de conductas por el impacto negativo que generan tanto en la persona como en el entorno, por miedo, por vergüenza, o mismo porque el propio trastorno alimentario está como llevando en la dirección de ocultar para que no se descubra el trastorno, ¿sí? Entonces es Claro. importante esto para que no como califiquemos negativamente a la persona por este tipo de conductas que están vinculadas al trastorno. Yo siempre digo tratar de sentar al trastorno en otra silla y como de no identificar que es todo la persona como si todo tuviera que ver con su voluntad y está en esa, ¿sí? Tal cual, separar al individuo del trastorno, totalmente. Total, Y bueno, por ejemplo, en el caso de los atracones, ¿sí? sí, Eh, a ver, lo que entiendo, digamos, es una conducta que, por ejemplo, se puede hacer o se tiende a hacer justamente por las características a veces del trastorno, si forma parte de un trastorno, en secreto, de manera, digamos, a escondidas. Yo por ahí, por tomar un ejemplo, para que uno por ahí lo pueda imaginar. Si yo durante la semana tengo un estilo de alimentación equilibrado, balanceado, pero estoy esperando que llegue el fin de semana en donde vamos a tener un asado que sé que voy a comer de todo, ¿sí? Y no voy a parar. ¿Eso es un atracón o no? ¿O es algo que es, digamos, que es en público, digamos que muchas personas pueden participar de este estilo de alimentación excesivo? O sea, bien. ¿cuál es la línea como divisoria por ahí para Bueno, imaginárselo? muchas veces ese tipo de situaciones es lo que llamamos sobreingestas alimentarias, que es que uno come más de lo que verdaderamente necesita o es esperado para uno en ese momento, pero que no constituye un atracón porque no hay una sensación interna de constante de esto no lo tendría que estar haciendo y qué sé yo, sino es más bien como, bueno, me estoy pegando una panzada con mis amigos. O sea, como es otra Perfecto, sensación y es otro lo que pasa a nivel psíquico respecto del evento, ¿sí? clarísimo. Eh, entonces, bueno, por eso lo distinguimos en general, más bien, hay personas que tienen atracones de manera pública, de todos modos, o sea, que de repente vienen con una conducta restrictiva, sobre todo durante su semana, ¿sí? O sea, vienen deprivándose, ya sea les quedan deudas de hambre o de placer, digo, las deudas de placer también se pagan, esto es importante decirlo, o sea, cuando el comer emocional es una parte de nuestro comer, ¿sí? Y no es que no hay que darle lugar al comer emocional, o sea, cuando nos restringimos y cuando nos obligamos a no comer eso que deseamos de manera sistemática, todo eso nos va llevando a después tener más probabilidades de descontrolarnos con los alimentos, ¿sí? Entonces, Perfecto. si de repente, bueno, estuviste ahí como en un plan restrictivo o en estas dietas que de verdad la gente pasa hambre y se depriva mucho del placer, y entonces de repente después en un evento social está como habilitada la conducta de comer y comer y comer, y entonces, bueno, vas a ir como por acá, por allá, por allá, por allá, y vas a estar como en este estado como de picoteo medio descontrolado que puede terminar constituyendo un atracón, a veces un atracón objetivo y a veces un atracón subjetivo, que es como, aunque no me dé la cantidad de comida que comí para hacer un atracón y demás, lo que siento internamente es que se me fue larga, que no estoy pudiendo controlar la situación.
O sea, eso ¿Sabes se que puede presentar. te iba a preguntar sobre eso justamente? Porque recién mencionabas este ejemplo en donde, bueno, si es algo que la persona está esperando durante la semana y no está esta sensación subjetiva de pérdida de control o de culpa o vergüenza o arrepentimiento. Bueno, depende del contexto de la semana, si hay restricción también puede ser algo, digamos, a trabajar, algo importante. Pero te iba a preguntar, justamente por ese otro caso, de repente una persona que sí siente esta sensación de tengo un alfajorcito en casa que no lo quiero comer y lo termino comiendo y realmente no lo pude evitar comer y la culpa que siento es terrible. Pero por ahí la cantidad, digamos, un alfajor no es una cantidad abismal, digamos, de sobreingesta. ¿Eso se considera atracón? ¿Dijiste atracón subjetivo? No, ¿Cómo no es se eso? considera para nada un atracón esa situación, pero sí hay muchas personas y por esto es importante que cuando evaluemos bien y preguntemos al detalle, porque una de las cosas que pasan en nuestra cultura eh, gordofóbica, en realidad gordodiante y de dietas sistematizadas, restrictivas, es que se nos instaló la idea de que cualquier cosa que sea un alimento que están dentro de la lista de alimentos temidos o prohibidos por nuestra sociedad que comamos está tan mal que la persona lo percibe como un atracón. Entonces muchas veces la gente describe que tiene atracones cuando en realidad lo que tiene es que come cosas que están dentro de su idea de prohibición, ¿sí? Y la experiencia subjetiva es como si tuvieran un atracón, pero no comen hasta quedar eh, desagradablemente llenos, no siguen comiendo una vez que no pueden más, no es una situación de atracón real, sino que es como la sensación de estoy haciendo algo mal. Perfecto. O sea, eso por ahí después me imagino que puede entrar más en el polo por ahí de última en otros trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Más del estilo restrictivo, puede ser. Y, por ejemplo, la anorexia nerviosa, tanto restrictiva como purgativa, digamos, en cualquier anorexia, lo que suele suceder es que hay conductas restrictivas, o sea, la persona se depriva de alimentos o de nutrientes e intenta controlar todo el tiempo las ingestas, saltear comidas, volverse muy, muy selectivos con lo alimentario, ¿sí? O sea, con qué sí, con qué no, eliminar grupos enteros de alimentos de repente y demás. Y en esos casos lo que pasa es que cualquier cosa que se corra de la raya en general es percibida como una falla. Ujú. Entonces, bueno, nada, ahí hay que trabajar mucho sobre esa subjetividad respecto de lo alimentario, de qué sí y qué no. Y bueno, justamente yo siempre vuelvo a la cultura, porque en una cultura que está tan, entre comillas, normalizado, eh, comer de esta manera, restringirse, hacer dietas, perseguir ideales de belleza inalcanzables y demás, es muy difícil desarmar estas ideas si no apelamos también a charlar con nuestros consultantes justamente la cultura también y el impacto que tiene la cultura, ¿no? O sea, los trastornos Claro, alimentarios son multifactoriales, o sea, hay una vulnerabilidad biológica, hay cuestiones psicológicas, hay cuestiones del desarrollo y del apego, hay un montón de factores psicológicos, hay cuestiones conductuales y hay cuestiones culturales pesadas en relación al mantenimiento, ¿sí? O sea, si sabemos que, por ejemplo, 9 de cada 10 personas que fueron socializadas como mujeres en Argentina tienen disconformidad con su imagen corporal, estamos complicados. O sea, claro, qué difícil. claro. Y uno como profesional tiene que conocer estas variables porque si no, por ahí escucha el relato de una persona atravesado por esta cultura, por estas variables, y por ahí el relato es, no, mi problema son los atracones. Y de repente cuando ves en lo concreto, por ahí se parece más a esto que estás explicando, un estilo en realidad más parecido a lo que es la anorexia, ¿no? De repente el atracón es comer una Sí. galletita. De todos modos, los trastornos alimentarios tienen una tendencia a mutar. O sea, es muy posible que una persona que experimentó un tipo de trastorno alimentario experimente otro en algún otro momento, ¿sí? O Es sea, decir, tienden a es, migrar de diagnóstico en diagnóstico. pueden migrar y sobre todo pueden migrar porque hay veces que hay conductas de unos que favorecen el desarrollo de otros. O sea, Claro, no hay nada que favorezca más el desarrollo de atracones que la restricción alimentaria. Entonces, si vos de claro. repente tenés un trastorno alimentario restrictivo, es posible que después desarrolles atracones e incluso es posible que el, parte del proceso de sanar la anorexia sea atravesar atracones. Y eso no estaría mal. O Ok. sea, ojo con este dato porque, claro, eso es importante pensarlo. Imagínate
que en nuestro centro de hambre y saciedad y demás está en una parte muy primitiva de nuestro cerebro, ¿sí? Que cuando nos deprivamos de alimento, no tiene la más pálida idea si una se quiere parecer a tal actriz o si me dejaron tirada en el medio de la selva sin comida, no voy a comer nunca más en la vida. O sea, eso, esa parte nuestra del cerebro no hace esa distinción, ¿sí? O sea, lo que percibe es estrés, cagamos, nos quedamos sin comida, ¿sí? Entonces, es altamente probable que cuando vuelvo a ingerir alimentos y sobre todo cuando despierto como el eje con alguna comida más rica, más tentadora, que además tienden a favorecer los mecanismos adictivos, más tipo azúcar y toda esa info, se desate un poco la tormenta alimentaria y me quiera comer todo porque me vengo recontra deprivando de hambre y de placer. Claro, claro, o sea, entonces, digamos, las estructuras diagnósticas o las categorías diagnósticas, o sea, tengo que entender un poco más la funcionalidad de las conductas en relación al cuerpo y la cultura, porque si no me quedo con la idea de si mi consultante tiene anorexia, no puede tener atracones. Y de repente un día viene y tuvo Sí, atracones objetivos, ¿sí? Y sí. digo, entonces está mal mi conceptualización del caso, no es anoréxica. Y por ahí no está Incluso así, no deja de ser anorexia porque tenga atracones en claro, el transcurso de la anorexia. eh, y tiene que pasar bastante más para que, digamos, bueno, migró a otro diagnóstico y hay que cambiar el abordaje. O sea, son esperables en el curso del tratamiento determinadas cuestiones que nos pueden llegar a confundir. No, quizás yo trabajo en un equipo especializado de trastornos alimentarios y esas cosas a mí no me sorprenden ni me confunden, pero digo, si de repente te agarra en el consultorio sin especializarte en esto y venís acompañando a una consultante bien y se va realimentando y empiezan a aparecer estas cuestiones, puede que te confunda como esta idea y también puede que confunda mucho a la familia, porque la familia viene acompañando y de repente va a decir como no, se fue para el otro lado, es lo que suele decir la gente, como que se asustan, como diciendo, bueno, esto no va a terminar nunca más, y muchas veces, bueno, es un poco un signo de salud en el curso de una anorexia que se empiece a despertar como este eje y claro. hay que ver cómo atajarlo porque si, bueno, si de repente la persona empieza a subir un poco más rápido de peso se va a asustar un montón porque hay mucho miedo a engordar en general, con lo cual va a haber que ir trabajándolo con bastante cuidado y con bastante amabilidad, ¿sí? Sí, perfecto. Y entonces distinguimos un poco, digamos, lo que es un atracón de lo que es una persona que, bueno, puede tener una sobreingesta, digamos, de manera voluntaria. Ahora, con el tema de la anorexia, ¿cómo podemos distinguir? Primero, si quieres comentar un poco, digamos, lo más característico de la anorexia, ¿sí? Y por Sí, otro lado, ¿cómo se puede distinguir la anorexia de una persona que está teniendo un plan de alimentación equilibrado, digamos, con el objetivo de un descenso de peso? ¿Sí? bien. ¿Cómo podemos separar las dos cosas? Bueno, si bien la anorexia se puede presentar con todos los pesos y con todos los tamaños, porque hoy sabemos que por suerte tenemos la categoría también de anorexia atípica, que nos permite no centrarnos tanto en el IMC, el índice de masa corporal. Es un índice que está bastante atrasado, ¿sí? Aunque se siga usando en categorías diagnósticas, porque sabemos que nuestro peso específico y su relación con nuestra altura no es lo único que importa para determinar en dónde nos ubicamos, sino que es bastante más compleja la cosa por todo esto que venimos hablando, ¿no? Podríamos decir que en la anorexia nerviosa lo cardinal, lo fundamental es que hay restricción alimentaria de manera persistente, o sea, no ¿Qué algo muy significaría ocasional, restricción alimentaria? que no estoy ingiriendo los alimentos que necesito para funcionar de acuerdo a mi edad, a mi momento de la vida, a mi nivel de actividad física, a mi gasto intelectual, o sea, por eso Ujú, no existe la definición de dieta de X cantidad de calorías al día generalizadas, o sea, no, ujú. obviamente que no es lo mismo lo que voy a necesitar. Si, qué sé yo, si yo soy una persona que hago un deporte de alto rendimiento, quizás necesito una alimentación que a veces incluya 10.000 calorías en un solo día. Entonces digo, no es que hay una cantidad de calorías que está bien o mal, sino que hay que singularizar y hay que ver para cada persona cuál es la necesidad que esa persona tiene, ¿sí? Y que cuando va Perfecto. variando,
la demanda energética que tengo en mi vida vaya variando la ingesta energética que tengo. Si yo no permito que entre a mi organismo la cantidad de energía que necesito para funcionar y o la cantidad de nutrientes que necesito para existir, bueno, ahí estamos hablando de restricción alimentaria, ¿sí? En líneas generales, la anorexia cursa con bajo peso, en líneas generales, cursa con miedo a engordar, mucho miedo a ganar peso, ¿sí? En la mayoría de los casos se presentan con distorsión de la imagen del esquema corporal, o sea, lo que yo veo en el espejo no es lo que es y no es lo que puede observar todo el resto, ¿sí? Que es un fenómeno bastante potente, el de la distorsión del esquema corporal, o sea, imagínate que verte de una manera que no es la que sos confunde muchísimo a la persona, ¿sí? O sea, Sí. verte del doble del tamaño que tenés de repente te puede confundir un montón y puede hacer que sientas que el resto te está mintiendo o engañando en relación a cuál es tu imagen, porque vos verdaderamente ves y sentís y percibís otra cosa. Entonces, Claro. eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque veo que a veces dicen como, ay, esta piba que se agarra al rollo imaginario y bla, bla, bla. Claro. Bueno, sí, es imaginario para vos, pero quizá ella se está observando y sintiendo y percibiendo de esa manera. Entonces, también como, bueno, poder observar estas cuestiones, que no es que la persona te está diciendo, estoy gorda porque se le cruzó la idea, sino que se ve y se siente de esa manera, ¿sí? Claro, yo para ilustrar este punto, por ahí para los que nos están oyendo, dentro de un tratamiento, ¿no? En el momento adecuado, de repente hay ejercicios donde uno por ahí puede dibujar la propia silueta que uno percibe Sí, que tiene como silueta dentro, no sé, en una cartulina, por ejemplo. Y ese es después un comparar. ejercicio muy claro para ver cuál es la percepción del esquema corporal que tiene la persona. Claro, o sea, la persona, digamos, primero imagina su percepción del cuerpo, después se contornea la silueta real y la distorsión, digamos, eso es lo que están viendo con sus ojos. O sea, no es algo que la persona dice de la boca para afuera como un comentario No, social, o sea, realmente hay una alteración en la percepción de la imagen. totalmente. Hay una alteración en la percepción. Y eso es un tema muy importante y muy difícil de abordar en general en los tratamientos, ¿sí? O sea, es uno de las características que más persiste y que incluso muchas veces persiste por sobre las conductas, ¿sí? O sea, observamos que las Ujú, personas mejoran cualitativamente sus conductas de autocuidado y alimentarias, pero ujú. siguen percibiéndose de una manera distinta a como las observamos el resto, ¿sí? Esto Perfecto. está acompañado por una preocupación obsesiva por el cuerpo y por la comida, ¿sí? Por el peso, por las calorías, por los nutrientes, ¿sí? O sea, se arma una cuestión bastante obsesiva y rumiante alrededor de esto, ¿sí? O sea, a la persona le ocupa un porcentaje enorme de sus cogniciones, de su capacidad de pensamiento, esto. Entonces lo que vamos a ver es que de repente, no sé, te puede decir como, no me puedo concentrar en la escuela o en la facu o en el laburo o lo que sea, porque claro, la cabeza está totalmente enfocada en el cuerpo, en el peso, en cómo se perciben, cómo la están viendo, etcétera, y eso te obnubila de pensar en un montón de otras cosas y te empieza también a molestar en un montón de áreas, ¿sí? A interrumpir un montón de funcionamientos. Eh, y otra cosa muy importante es que suelen cursar, en la mayoría de los casos, con una conciencia baja o nula de enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que la persona percibe es lo que es. Y eso es algo muy difícil, porque una de las cosas que hay que trabajar apenas arrancan los tratamientos es que justamente que la persona pueda comprender que lo que tiene es un trastorno y que hay que laburarlo, ¿sí? Entonces, mucha gente se acerca a tratamiento medio obligada por su familia o por la gente que la quiere y sin convicción de qué es lo que necesita en ese momento, ¿sí? Perfecto, o sea, hay baja conciencia de enfermedad, por lo menos en el comienzo. Esto es Sí. diferente, por ejemplo, al caso de trastorno por atracón. Digamos, ahí las personas por ahí pueden consultar por este motivo o también suele pasar. En la mayoría de los casos, en los trastornos por atracón, cursan como muy, muy, muy ocultos en líneas generales, porque bueno, justamente, como los trastornos por atracón no suelen ser con bajo peso, eh, lo que pasa en la anorexia es que de repente la persona ya llegó a un peso tan bajo que su entorno observa ese peso muy, muy bajo y se asusta y se preocupa.
Eh, en el trastorno por atracón muchas veces lo que pasa es que la persona empieza a subir de peso por los atracones que tiene y que el entorno o no se preocupa o critica esa suba de peso o Claro, insta a la dieta o algo así sin observar y sin imaginar que lo que subyace es un trastorno de la conducta alimentaria. Y como son trastornos que cursan con mucha culpa y mucha vergüenza, a veces la gente tarda bastante en consultar o muchas veces consulta como por algo secundario, o sea, una claro. depresión, un trastorno de ansiedad que se desarrolló alrededor de eso o demás y se termina observando esta conducta. Eh, Ujú, o bueno, vienen a consultar porque ya no toleran más la situación en la que se encuentran. O sea, suele ser medio distinto claro, que en anorexia y en bulimia. Bueno, en bulimia muchas veces como tienen conductas compensatorias a veces de tipo purgativo, o sea, por ejemplo, vómitos autoprovocados. Lo que pasa es que muchas veces la familia o la gente con la que conviven termina encontrando restos alimentarios o algo así y se terminan como dando cuenta también. Entonces muchas veces ayudan a que lleguen a consulta porque lo observó el entorno. Eh, pero bueno, son muy distintas las situaciones en las que la gente llega a tratamiento y también dependiendo de la edad, ¿no? claro, claro, totalmente. Y con esto de, digamos, de la baja conciencia, por ejemplo, en el caso de anorexia, ¿no? Sí, Estaba pensando en el tema de la restricción, ¿no? De las conductas de restricción, de no tener la cantidad sí. de nutrientes que necesito para funcionar. Me imagino por ahí la dificultad que puede tener un clínico para darse cuenta de esta distinción. Si el paciente por ahí lo comenta como, no, bueno, yo ya fui con mi nutricionista y me dijo que coma tantas calorías y por ahí es medio excesivo de repente lo que está haciendo el consultante con respecto a lo que es el plan de alimentación. No sé si esto es algo que pasa, digamos, como esta línea divisoria entre, bueno, estoy teniendo un plan de alimentación equilibrado, hecho, digamos, de manera personalizada, o me estoy pasando, ya realmente esto es menos de lo que necesito para Bueno, funcionar. ahí tenemos un conflictazo y voy a ser muy poco amigable en relación a este punto que tiene que ver con que tenemos una cantidad ridícula de profesionales de la salud indicando pautas restrictivas que no son para la persona. Entonces, también ahí tenemos problemas, ¿no? O sea, digo, vos fuiste, consultaste con algún profesional de nutrición y por ejemplo, cuánta gente le ha pasado que han sacado una hojita de adentro de un cajón y le han dicho, toma, hace esto, ¿no? O sea, como una Sí, dieta generalizada, random, de X cantidad de calorías, como, bueno, ¿querés bajar 5 kilos? Toma, te doy esto, sin hacer muchas preguntas respecto de la situación psíquica de la persona. sí. Eh, y ahí arranca el trastorno alimentario de repente. O sea, uno de los gatillos frecuentes de los trastornos alimentarios es una dieta restrictiva indicada por profesionales de la salud o por familiares, amigues o quien sea de alrededor. Tipo, che, yo Claro. hice tal y bajé tanto, hacela. Bueno, muchas veces arrancan así los trastornos alimentarios. Muchas veces arrancan con una persona que está entrando en la pubertad y que hace cambios corporales que la preparan para justamente la pubertad y para el desarrollo puberal y que en ese momento hay, sobre todo en mujeres, un aumento ponderal, un aumento de peso que tiene que ver con que nos estamos preparando para menstruar y que eso implica que necesitamos un porcentaje corporal de grasa mayor para que se generen las hormonas que nos van a hacer desarrollarnos. Y en ese momento, como estás más gordita, el entorno ¿qué hace? O te manda a dietar, o te lleva a algún pediatra, y ese pediatra como, bueno, pero sacarle las galles porque mientras tanto no sé qué, y ahí se juntan estar entrando en la adolescencia con estar desarrollándote hormonalmente, con tener un entorno que te invita a restringirte, es el combo perfecto para desarrollar un trastorno alimentario. Qué interesante, Perfecto. porque a veces uno lo piensa como, bueno, es una persona ya está yendo con nutricionista, está trabajando con un profesional de salud, así que todo lo que está haciendo está bien, y por ahí eso puede ser el gatillo o el disparador para empezar Sí. con un TCA. Otro gatillo habitual para comenzar con conductas de trastorno alimentario son los comentarios de familiares y de grupos de pares. O sea, que a vos tu entorno te esté diciendo cosas respecto de tu cuerpo es uno de los factores que te pone más vulnerable para desarrollar un trastorno alimentario un montón
de personas que yo hago de repente el proceso de admisión para que entren a tratamiento, te pueden describir la frase que les Sí, cagó la cabeza, digamos. O sea, te pueden describir exactamente cuál fue el momento en el que, no sé, la tía tanto le dijo, ay, estás hecha una ballena, cerrá la boca. Ese tipo de comentarios que los hemos recibido a cotidiano la mayoría de las personas a lo largo de nuestra vida, descalificantes sobre nuestra imagen corporal, o haciendo mucha observación sobre la imagen corporal, o sea, familias de, ¿te vas a comer eso también? ¿No comiste lo suficiente? Como de hipercontrol en la mesa, de sí. hipercontrol a las conductas, de estar como monitoreándole el peso a les hijes y demás. Todas esas son cosas que predisponen al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, por eso es tan importante que podamos trabajar en la prevención, ¿sí? O sea, que podamos establecer pautas claras de, bueno, esto que parece una boludez, de no se opina sobre el cuerpo ajeno, no solo no Claro. es una boludez, sino que debería ser una máxima porque se transforma en un factor predisponente para desarrollar un trastorno alimentario. Perfecto, sí, clarísimo. O sea, en nuestro caso, digamos, escuchamos muchas veces ese tipo de comentario de la frase exacta que dijo un familiar que le quedó grabado a la persona en la cabeza y que sigue afectando hasta el día de hoy, digamos, ya de adulto. O sea, sí. Y Sí, y la infancia y la adolescencia son épocas con un nivel de plasticidad neuronal muy, muy, muy elevada y ujú, donde justamente estamos formando nuestra personalidad y nuestra identidad y de repente se nos quedan fijadas como creencias nucleares, cuestiones que aprendimos del entorno familiar y que después son re difíciles de desarmar esos mensajes de la infancia a lo largo del tiempo, ¿sí? ujú. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y por suerte, digamos, hoy estamos empezando a hablar un poquito más en contra de estos mensajes o empiezan a aparecer, ¿no? Como, bueno, más conciencia sobre tratar de no comentar del cuerpo ajeno. Sí. Sí, y aclaro una cosita más, y también tener cuidado con cómo se habla del propio, Ujú. porque si yo soy una nena chiquita y tengo a, no sé, mi mamá o mi papá o mi tía que la adoro, o mi abuela o mi hermana mayor, o quien sea, personas significativas para mí, tipo diciendo cosas como estoy hecho una vaca, así no, nadie va a gustar de mí, o me va a ir mal en el trabajo porque estoy gorda, o ese tipo de comentarios que muchas veces no es que te los haces a la persona, sino que Ujú. te las haces de vos misma, pero A en uno voz mismo, sí. alta, eso va modelando la idea de la persona sobre cuál es la valía que se tiene en esta vida, ¿sí? Entonces, si tu valía está ligada a tu esquema corporal, eso también es como, se va armando como la tierra fértil para que crezcan los trastornos alimentarios, ¿sí? O sea, si sumamos eso a que vos Claro. tenías una vulnerabilidad biológica o que tenías una estructura más de pensamiento más obsesiva y entonces te cuesta menos de repente tener una estructura más de sobrecontrol sobre las conductas o demás, Sí. bueno, se va armando, ¿sí? Claro, vas potenciando la sobrevaloración de la imagen corporal y las conductas de control de peso, sobre todo como decías hace un rato, a la hora de conformar la identidad, ¿no? O sea, Sí. se va arraigando. Y con el tema de la restricción también, hablamos esto de, bueno, de la cantidad de la ingesta calórica para cumplir con los nutrientes, ¿no? Te quería preguntar también sobre el tema de comidas prohibidas, comidas permitidas, ¿no? Que de repente uno pasa que consulta con un profesional y te dicen, por ejemplo, McDonald's lo sacamos o que sea un permitido una vez a la semana. ¿Eso es restricción o eso puede ser parte de una alimentación equilibrada? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá entramos en un territorio que también es un territorio polémico y en el cual hay mucho disenso a nivel de los profesionales de salud. Yo voy a transmitir cuál es mi posición respecto de esto, que no es universal, porque yo estoy absolutamente en contra de las dietas, eh, por el impacto que tienen en la salud mental. O sea, cualquiera que Ujú. haya hecho alguna vez una dieta restrictiva sabrá el nivel de irritabilidad que eso genera y cómo eso predispone a un montón de otras cuestiones, ¿no? Lo ideal es favorecer un patrón alimentario saludable intuitivo, ¿sí? Y para esto es muy importante que esa alimentación se fogonee desde la infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a elegir alimentos saludables
pero que vamos a permitir que haya flexibilidad metabólica, vamos a permitir que haya flexibilidad cognitiva en relación a lo que se ingiere, ¿sí? O sea, que no vamos a poner reglas estrictas a todo o nada, porque si no vamos modelando justamente este tipo de pensamiento túnel en el que terminamos siempre en el mismo lugar, ¿sí? Pero esto se tiene que modelar obviamente desde la primera infancia. Entonces, obvio, si tenemos personas que desde la infancia en la casa se come pésimo de repente, o se come muy poco saludable, o se come, no sé, rico en alimentos ultraprocesados que sabemos que favorecen las adicciones después alimentarias, o cuestiones así, o si por el contrario estamos todo el tiempo poniéndole demasiadas reglas y no les dejamos comer absolutamente nada, entonces después lo que va a pasar es que va a empezar como a desear, 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 y cuando llega el cumpleañito va a desatar el desenfreno, porque, bueno, son todas cosas que tiene prohibidas, ¿sí? O sea, como justamente favorecer la flexibilidad, tanto en relación a lo que comemos y a lo que pensamos acerca de lo que comemos, es lo más saludable. Esto que yo digo entra dentro de una de mis categorías favoritas de la psicoterapia, que es cosas fáciles de decir, difíciles de hacer, ¿no? Entonces, porque obviamente tenemos una cultura que, por un lado, es una cultura de consumo, que te dice, come toda esta mierda todo el tiempo, y te propone todo el tiempo alimentos que te llevan al desenfreno alimentario, ¿sí? O sea, toda esa porquería de paquete que te ofrece son cosas que te llevan a querer comerte todo, ¿sí? Y por otro lado te dice, comete todo esto, pero después además no engordes. Entonces es como muy difícil el planteo que nos está haciendo el sistema en relación, y la cultura en relación a lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿cómo hago para comerme todo esto que me estás invitando a consumir, pero además tener este cuerpo que me estás diciendo que tengo que tener? Es imposible esa Como el propuesta, caldo ¿sí? de cultivo perfecto para Lógico, desarrollar un TCA. sí, Sí, lógico. Si vos me preguntas a mí, para mí lo ideal es tener una dieta que sea saludable, basada en cosas que vengan de la naturaleza, que provengan de la naturaleza y que no vengan de adentro de un paquete, contando con todas las flexibilidades que vos necesites para funcionar también psíquicamente, ¿sí? O sea, que no sea una tortura estar en ese plan. O sea, no es saludable estar obsesionados con lo saludable. perfecto, eso es importante. O sea, porque a veces uno por ahí no sé, de repente te digo el ejemplo del veganismo o algo por el estilo, puede no darse cuenta y no estar cumpliendo con las necesidades básicas, los nutrientes básicos para poder funcionar, ¿no? Bueno, en cualquier tipo alimentario, porque bueno, el veganismo justo es una postura ética respecto de los alimentos, pero digo, en cualquier estilo alimentario que la persona tenga, hay formas de tener una alimentación completa. Y hay formas de que no te falte nada. Ejercer una nutrición con responsabilidad es algo importante respecto del autocuidado en la salud. Obviamente, vivimos en una sociedad en la que no se cuida tanto de la salud en términos generales, con lo cual a veces estamos planteando cosas que impresionan un poco ideales, ¿no? Pero sí me parece importante que reflexionemos sobre esto y que problematicemos acerca de cómo nos nutrimos. Y cómo nos nutrimos en sentido amplio, ¿sí? O sea, no es solo qué alimentos están en la mesa, es también cuál es la emoción expresada que hay en la mesa a la hora de comer. Cada vez que nos sentamos, mi viejo y mi vieja, ¿te van a estar gritando durante toda la cena? ¿Cómo es ese momento de ir a la mesa? Porque después también escuchamos, ¿no? Como, bueno, quiere comer siempre sola en su habitación. Sí, pero ¿qué pasa en la mesa cuando se sientan a la mesa a comer? Están todos con el celular, nadie mira a nadie, se hablan y se insultan. Digo, como, pensemos también como las instancias alimentarias y de nutrición en un sentido más amplio, que tienen que ver también con, bueno, cuáles son las emociones que circundan esa escena, qué es lo que nos Claro. pasa a la hora de alimentarnos. Entonces, bueno, si podemos pensar eso de manera más flexible, nos va a ayudar a conceptualizar mejor también cómo se presentan los trastornos de la conducta alimentaria y cómo se sale de ellos. Perfecto. O sea, el mensaje sería, o sea, sí quedarnos con la flexibilidad, o sea, tratar de salir de programas estrictos o mentalidades fijas, donde se piensan las cosas como blanco y negro, que se puede, que no se puede. En este sentido, bueno, recién habías mencionado uno de estos trastornos por restricción de ciertos tipos de alimentos, ¿no? Eh, Sí, bueno, el TERIA. El sí, TERIA es el trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Es un trastorno que recién en el DSM-5, en el último DSM, se incluyó
como un trastorno específico. En el TERIA lo que pasa es que la persona restringe o se pone selectiva respecto de determinados alimentos puntuales, y eso lo hace no porque tenga voluntad de bajar de peso, ni porque tenga una necesaria disconformidad con el esquema corporal o distorsión con el esquema corporal, ni nada de eso, como venimos hablando de otros trastornos alimentarios, sino que lo que pasa ahí es que está más vinculado con las características organolépticas de los alimentos, o sea, el color, el olor, el gusto, la textura, ¿sí? O sea, otras cosas de los alimentos que no tienen que ver con su densidad calórica, ¿sí? O con su calidad nutricional. Y lo otro importante de la hostería es que muchas veces está ligado a falta de interés en los alimentos. Viste que a veces decimos que hay gente que no le interesa para nada la comida, o sea, que come para sobrevivir nada más, pero que Como si fuera no... combustible, como cargar nafta a un Sí, auto. punto. Pero que Sí, no le da placer, no le interesa, no es como, le da exactamente lo mismo si come lo mismo todos los días de su vida. O sea, bueno, sí, este perfil, que es un perfil más vinculado a determinados neurotipos, a determinados estilos mentales, en general puede desarrollar muchas veces un TERIA por total desinterés en los alimentos. Puede ser también por preocupaciones respecto de consecuencias del comer, miedo a sí, deglutir, miedo a ahogarse, como determinadas cuestiones vinculadas a eso, que puede tener o no algún antecedente que lo justifique, ¿sí? sí. Hay veces que la persona tuvo una experiencia temprana medio traumática, de repente se ahogó en la infancia o algo de eso, y fue como desarrollando esta aversión a, no sé, Sí. determinados sólidos con determinada forma, pues se puede ahogar. Pero bueno, muchas veces tiene que ver con, nada, no comer cosas que sean de tal color, o no comer cosas que tengan tal textura, De o que repente no tengan tal puedo tocar un forma, o con tomate. olor, No, no puedo ver un total, tomate o cierto tipo, claro, ese color, el color del 100%. tomate o la textura que tiene por adentro, ese tipo de Sí, situaciones. sí, pero no tiene nada que ver como con la conceptualización de los otros trastornos alimentarios, ¿sí? O Claro, sea, no pasa por imagen eh, corporal, digamos. no, no pasa para nada por ahí. Muchas veces arranca igual como un teria. A ver, yo siempre digo, las personas tenemos derecho a que nos pase más de una cosa al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, no hay que ponernos Claro, esquemáticos en esto, porque a la vez, tanto los trastornos alimentarios, primero, cursan enormemente en concurrencia con otras cuestiones vinculadas a la salud mental en otras áreas. Y por otra parte, o sea, es raro que vengan solitos los TCA, o sea, claro. vienen solitos pocas veces. Eso también hace a la complejidad de los abordajes, por supuesto. Pero además, tenemos derecho a que de repente, no sé, desarrollamos un TERIA y en la infancia y entramos en la adolescencia y nuestra selectividad alimentaria nos llevó a una pérdida de peso que después, no sé, todas mis amigas en el cole, ay, estás más flaca, estás más linda, bla, 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 y a partir del TERIA desarrollé una anorexia. Sí, Claro. puede pasar. O sea, digo, como tenemos derecho como a esa Sí, sí, a mutación y la flexibilidad, a la migración, migración, sí, 100%. totalmente. Digo, porque a veces nos agarra como esta cosa medio cuadrada de profesionales, ¿no? De De etiquetar en querer que todo diagnósticos, entre de una manera, como en esta página del DSM-5, porque si no, no sé qué hago. No, bueno, no. O sea, tal cual, esas tal cosas cual. tienen que ser guías. Está bien que sirvan a nivel, cuando hacemos si conducís una investigación, te vas a poner mega cuadrado, ¿sí? Porque conducís una Sí. investigación y necesitas que no se te disperse la muestra y bla. Ahora, cuando hacemos clínica en el consultorio, tenemos que entender la singularidad de las personas que nos consultan y la complejidad de cómo se presentan las distintas cuestiones, ¿sí? Y que no te tenga que entrar como perfecto en esta categoría para ser perfecto esto otro, sino como poder complejizar un poco más, ¿sí? De hecho, no sé si esto cambió en los últimos años, pero hasta hace un tiempo uno de los diagnósticos más comunes era el no especificado, trastorno de conducta alimentaria no especificado, que no entrae en ninguna categoría, que creo que Sí, que ejemplifica se fue mucho lo que estás diciendo. especificando, por suerte, Sí, porque lo que pasaba antes es que todo era un TANE y nada era un sí, TANE. Entonces, bueno, ahora hay algunas categorías un poco más claras. De hecho, esto que te decía antes de que se incluyó, por ejemplo, la anorexia atípica, que es la anorexia que no tiene bajo peso, que se fueron incluyendo como otras categorías diagnósticas que antes no estaban tan contempladas, como bueno, esto de que ahora el TERIA se le dio como un lugar, ¿sí?
Eh, Claro, También hay que poder observar que hay veces que hay como, bueno, cuestiones puntuales aisladas, hay veces que consultan familias por preocupación, porque observan conductas nuevas o atípicas o demás y no saben cómo abordar. En ese sentido, genial, o sea, la intervención temprana es lo más importante que tenemos en trastornos de la conducta alimentaria. eh, y entonces muchas veces la gente consulta antes de que sea un trastorno alimentario, pero cuando hay como avisitos, y eso nos permite intervenir de una manera mucho mejor y con unas tasas de recaída mucho más bajas que cuando las conductas se perpetúan a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, sabemos que cambiar claro. es algo que nos cuesta, sabemos que nuestro cerebro medio que hace economía de datos, entonces malo conocido es mejor que bueno por conocer para nuestro cerebro, con lo cual cambiar Claro. hábitos, cuanto más tiempo hiciste el hábito anterior, más difícil es cambiarlo por otro, ¿sí? Entonces, cuanto antes intervengamos, mejores chances tenemos de que funcione nuestra intervención, ¿sí? Esto yo siempre lo repito un poco hasta el hartazgo para que, sobre todo para que si escucha esto, por ejemplo, profesionales de salud y detectan una situación así y no están como con mucha confianza en sus herramientas para abordarlo, que se animen a rápidamente pedir interconsulta o derivar o abrir la posibilidad de algo distinto, porque bueno, pueden llegar a ayudar muchísimo. O sea, a veces ayudamos más bajándonos de un tratamiento que intentando hacerlo, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si no es nuestro área de expertise, a veces está bueno poder decir como, che, me está faltando herramientas para ayudar a esta persona, vamos a pedir que se involucre algún especialista. Perfecto, de hecho, eso, que quería hablar un poquito de eso también. En cuanto al tratamiento, digamos, hay algunos, digamos, algunos tratamientos o algunos trastornos de los diferentes tipos de TCA que por ahí requieren un dispositivo especializado, incluso más que solamente una psicoterapia una vez por semana, o sea, por ahí un abordaje institucional. Bueno, el abordaje institucional, para mi gusto y para la evidencia, si hacemos tratamientos basados en evidencia, lo que sugiere justamente la evidencia es que se haga un abordaje interdisciplinario de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Eh, el modelo fundamental está basado en la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? O sea, el que en general se observan resultados de forma más rápida, por eso es el que está elegido como de primera línea, no porque otros no sirvan, sino porque justamente lo que veníamos charlando antes es que la intervención temprana es más eficaz y que cuanto antes se empiecen a revertir las conductas, mejores chances tenemos, y con ese modelo es con el que se observó, con el modelo interdisciplinario basado en la terapia cognitiva conductual, es con el que se observó eh, mayor tasa de remisión, ¿sí? Y más rápida de los trastornos alimentarios. En general se trabaja centrado en la familia, ¿sí? O sea, es muy importante trabajar centrado en la familia, sobre todo en infancias y adolescencia, pero siempre es importante convocar a miembros de confianza del entorno, ¿sí? Porque hace falta aliarse con alguien de la casa, porque bueno, como esto que charlábamos al inicio, la comida está en todas partes y está todo el tiempo, entonces no es tan fácil después para la persona solo con su voluntad sostener las pautas, digamos. O sea, le estamos pidiendo un montón. Entonces es importante tener como al entorno en alianza, ¿sí? Para esto. Digo, porque hay veces que hay gente que, no, como es adulta, no le cito a nadie de la familia en todo el tratamiento. Y bueno, Claro, pobre, porque va a necesitas. necesitar bastante ayuda después para bancarla en la casa. Y también Eh, como terapeuta, por ahí necesitas también un dispositivo para poder trabajar con todo el entorno y sí, todo lo que el paciente necesita. recontra, recontra sí. Lo sugerido es que haya profesional de psicología, profesional de psiquiatría, en caso de que haga falta usar medicación y que esté a mano, profesional de clínica y o medicina familiar, ¿sí? Eh, y profesional de nutrición. Esto es como, en general, lo mínimo indispensable para abordar bien, de manera interdisciplinaria, un trastorno de la conducta alimentaria. Menciono clínica o medicina familiar
porque los trastornos de la conducta alimentaria tienen un gran impacto en la salud física, ¿sí? Justamente porque tienen que ver con los alimentos y tienen que ver con los nutrientes, que son lo que nos hace funcionar, ¿sí? Y además porque hay conductas que son propias de los trastornos alimentarios que llevan a determinados deterioros físicos. O sea, si yo vomito regularmente, voy a tener problemas del tubo digestivo, entre otras cosas, ¿sí? Voy a tener problemas a nivel de los electrolitos, porque voy a perder determinados electrolitos, ¿sí? Cuando vomito. Si yo consumo diuréticos o laxantes, también voy a tener como las consecuencias de esos consumos a nivel físico, ¿sí? Más los riesgos que esto trae. Si yo hago ejercicio excesivo también, ¿sí? Sobre todo si hago ejercicio excesivo mientras estoy llevando una dieta restrictiva adelante, más riesgo todavía, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones afectan físicamente y van a hacer que necesitemos de clínica médica o de medicina familiar como parte del tratamiento. También está sugerido que se hagan grupos de apoyo de pares, ¿sí? O sea, grupos psicoeducativos donde se trabaja acerca de qué son los trastornos alimentarios, qué es lo que pasa y demás. Grupo de apoyo a familiares, ¿sí? O sea, lo ideal justamente es hacer un abordaje a nivel institucional, porque en general institucionalmente vas a encontrar todos estos elementos, ¿sí? Que, nada, yo solita en el consultorio no puedo hacer todo ese despliegue. Claro, y aparte, digamos, están en comunicación o trabaja más o menos la línea, la misma línea los diferentes profesionales. Si de Bueno, repente eso es uno da recontra una dieta importante. restrictiva, el psicólogo no, digamos, es un caos. Si no es multidisciplinario, pero por ahí no interdisciplinario, ¿no? Bueno, es muy importante que sea interdisciplinario y de hecho, a mí por lo menos en lo personal, lo que más tranquilidad me da cuando abordo trastornos alimentarios en el equipo, eh, yo coordino el área de psiquiatría de un equipo que nos especializamos en el abordaje de trastornos de la conducta alimentaria, que es Equipo Libertador. Ahí, yo, ¿en qué me siento tranquila? En que tenemos un espacio de supervisión semanal donde nos reunimos los profesionales para trabajar justamente las dificultades que nos van surgiendo en el acompañamiento de las distintas personas y que tenemos la posibilidad de citar a la familia y estar todo el equipo, que tenemos la posibilidad de escuchar otras miradas más frescas cuando de repente viene difícil algún abordaje o alguna situación, ya sea por dinámicas familiares o porque el trastorno es muy grave o lo que sea. Necesitamos el apoyo de colegas, necesitamos miradas nuevas y frescas cuando una se enmaraña de repente, que ya estás como, no sé para dónde ir. Bueno, está buenísimo, o sea, digo, porque los profesionales también podemos entrar en crisis con acompañamientos, o podemos no saber qué más hacer o por dónde seguir, ¿sí? O podemos estar emocionalmente muy implicados de repente en alguna situación y necesitar que colegas nos ayuden como a corrernos de ahí. O sea, es muy interesante en ese sentido lo que nos suma la interdisciplina. Bueno, Lu, no sé si querés decirle un poco a las personas, eh, primero cómo te pueden contactar o cómo se pueden poner en contacto, digamos, con tu equipo o con vos, digamos, tanto para buscar asistencia como por ahí por otros servicios que ofrezcas. Bueno, em, bueno, yo trabajo coordinando el área de psiquiatría de Equipo Libertador. Equipo Libertador es una institución que se dedica al abordaje de trastornos de la conducta alimentaria, también a la prevención, o sea, trabajando con, por ejemplo, charlas a escuelas y demás, o sea, para eso también nos pueden contactar. Hacemos cursos de formación a profesionales, que también está buenísimo porque son cursos en los que entrecruzamos lo que tiene que ver con la evidencia, con lo que tiene que ver con la experiencia clínica, ¿sí? Yo estoy en el equipo desde el 2015 y la verdad es que si hay algo que te da como bastante más manejo son las horas de vuelo, digo yo, o sea, la cantidad de tiempo que hace que estás trabajando en un área es lo que más ojo clínico te da y lo que más te ayuda a tener cada vez más herramientas, o sea, no solo estudiar y formarse, sino también estar ahí viendo qué es lo que pasa en la vida real, ¿no? Eh, Así que en Equipo Libertador, para todo lo que tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria, me encuentran ahí porque yo solo hago abordajes institucionales de los trastornos alimentarios, por esto que describía antes, y después en mi práctica particular, yo hago salud mental integrativa, ¿sí? Me especializo sobre todo en ansiedad
y trabajo desde una perspectiva integrativa, integrando lo que tiene que ver con medicina con plantas, fitomedicina, micoterapia, suplementación, bueno, un montón de cuestiones que hacen a un abordaje con solo con un uso racional de los psicofármacos, podríamos decir, o sea, bien basado en evidencia y cuando está justificado. Y me apoyo en modelos psicoterapéuticos, trabajo bastante desde lo que tiene que ver con la psicoterapia cognitiva de tercera ola, eh, terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, RODBT, bueno, cosas que están vinculadas a ese marco. Perfecto. Bueno, entonces te pueden contactar, Me digamos. pueden contactar, si quieren, tengo un Instagram que es @dra, como doctora, DRA, Lucía L, ELE. Así que me pueden contactar ahí. Seguramente igual cuando salga la entrevista me vas a robar ahí en la Sí, te vamos a presentación y me etiquetar en van a el poder Instagram. contactar ahí. Sí. Y si no, está mi mail que es lucia.levenberg, como mi apellido, bastante difícil también, @gmail.com. Pero bueno, toda esa info seguro que va a estar después Sí, va a estar para disponible. quienes la necesiten. Sí, no hay problema. Si lo están viendo ahora en YouTube, lo van a encontrar en la descripción. Sí. Sí, recontra, recontra. Me pueden contactar por eso. Doy también talleres y cursos de formación de distintas yerbas, así que me pueden contactar cuando Bueno, quieran. o sea, te agradecemos muchísimo por este espacio para poder psicoeducar. Muchas gracias a vos. La verdad me parece re importante que difundan más info sobre los trastornos de la conducta alimentaria y ojalá cada vez más profesionales se quieran acercar a este área porque necesitamos mucha ayuda. Ok, perfecto. Así que ya saben cómo poder contactarte. Un Re, abrazo. gracias.